Congreso Radio presenta Al Día con el Congreso. Una síntesis informativa del trabajo legislativo, de representación y de fiscalización del Parlamento Nacional. Una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República. De la noche con 00 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. Las honras fúnebres del congresista Hernando Guerra García tendrán lugar en el Palacio Legislativo el domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana. El legislador de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, falleció este viernes 29 de septiembre a los 60 años. Su inesperado deceso se produjo cuando estaba en la región Arequipa, sede de la Convención Minera Perú-Min 2023. Los restos del que en vida fue el congresista de la República, Hernando Guerra García, llegaron de Arequipa al Grupo Aéreo número 8. En el lugar se realizó una liturgia con la presencia de familiares del presidente, también de la presencia del presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros. 7 de la noche con 1 minuto, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo están? Esperemos que estén bien. Realmente hoy día ha sido un día un poco complicado en el Congreso de la República. Ha fallecido, como ustedes saben, el congresista Hernando Guerra García. En realidad todos despertamos con esta noticia. Uno no podía creer porque el día anterior el congresista Guerra García estuvo realizando actividades en el marco de la Semana de Representación. Nosotros lo escuchamos, como siempre, vital, optimista, y entonces recibimos esta noticia y fue sorprendente, ¿no? Ya desde las primeras horas los parlamentarios a través de las redes sociales lamentaron el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. Está con un informe médico para determinarse las causas. Como ustedes saben, él estaba en una zona donde lamentablemente la posta médica no tenía médicos. Tuvo que trasladarse a un hospital y en el transcurso, justo en esa búsqueda de un médico que lo atienda, es que falleció el congresista Hernando Guerra García. Ya sus restos han llegado hace algunos momentos aquí al Congreso a Lima, han llegado a Lima, han estado presentes las principales autoridades del país. Ha estado el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, ha estado presente también el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, una comitiva de congresistas. Hemos visto también a la señora Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y por supuesto los familiares del que en vida fue el congresista Hernando Guerra García. Nosotros tenemos justamente una semblanza del congresista. Y justamente en este momento acaba de aterrizar el avión Fokker que traslada el cuerpo del vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Hernando Guerra García, que como sí, vamos a nosotros ver de tomar contacto con lo que está sucediendo en estos momentos, pero vamos antes con la semblanza. Entre que esperamos la semblanza, lo que ha dicho el congresista Valdemar Cerrón, él ha señalado que ha expresado sus condolencias por la partida del parlamentario Hernando Guerra García. Vamos a escucharlo. Expresamos nuestras sentidas condolencias por la partida furtiva de un gran colega, congresista de la República, Hernando Guerra García. Te quiero pésame a tu familia y a quienes lo han rodeado, especialmente a sus amistades más cercanas. Lo que más resalta es los momentos en que compartíamos debates, encuentros y el llamado fujicerronismo, que nunca existió ni existirá. Son momentos de condolencia y hay mucha gente que confunde por el hecho de que algunos colegas están dando el sentido pésame, inmediatamente empiezan a
de repente recordar aspectos no considerados como negativos necesariamente, pero aprovechan esta oportunidad. Yo pido al pueblo peruano que tengamos que siempre que tener la calma y el respeto por las personas, sobre todo que ya no están con nosotros. 7 de la noche con 5 minutos, ya me indican que ya tenemos la semblanza. Bueno, vamos a seguir esperando la semblanza. Bueno, vamos a ir ahora con otras declaraciones. Como ustedes saben, todos los congresistas han declarado, han mostrado su pesar por el fallecimiento. Justamente vamos a escuchar a la congresista Patricia Juárez. Ella también, a nombre de su bancada, hizo llegar las condolencias a su familia. Bueno, así es. Para nosotros es una gran conmoción el tomar conocimiento del fallecimiento de nuestro querido Nano, como nosotros lo llamábamos amicalmente. Todos lo conocían. Como bien lo he señalado, Nano era no solamente un gran hombre de familia, sino también un gran compañero de todos nosotros. Tenemos que acompañar a nuestro compañero, o sea, él merece todos los homenajes. Creo que en vida le dimos esa amistad que él también nos supo brindar, y ese cariño, ese compañerismo. No, creo que no tenía y nunca tuvo enemigos, siempre tuvo amigos y siempre logró lidiar con todos los problemas y las dificultades que en general la política acarrea, ¿no? Así que nos deja una gran enseñanza, nos deja una gran lección de amistad, de consensos, de compañerismo, porque en los momentos en que no teníamos que dedicarnos al quehacer profesional, y nosotros siempre como partido tenemos esos encuentros en donde podemos departir como compañeros del Congreso, Nano siempre era realmente el centro de la atención, de las bromas, de las rifas con sus ocurrencias. Entonces, no solamente él se dedicó 100% a su familia, sino también a su quehacer profesional en el Congreso. Le encantaba la política, le encantaba lograr consensos y era un gran ser humano, ¿no? Entonces nos deja, esto no es un cliché, no es un vacío, no es una palabra sin sentido, pero realmente el vacío que deja Nano no va a poder ser llenado con facilidad, ¿no? Tenía muchas cualidades y la verdad es que, vuelvo a repetir, ¿no? Nosotros estamos conmocionados con la noticia. 7 de la noche con 8 minutos y ahora vamos a escuchar al congresista Jorge Martí Corena. Él estaba cumpliendo también actividades en Ica por la semana de representación, pero también se está dirigiendo a Lima. El congresista expresó su pesar por el deceso del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Consideró que urge mejorar el primer nivel de atención en salud a la población. Lamento mucho, mis condolencias a su familia, a la bancada. Que obviamente, a pesar de las discrepancias que podemos haber tenido, ha habido siempre un respeto. Yo lamento mucho, sé cómo puede estar su familia y esperemos pues que el Señor le dé fuerza para superar este difícil momento. Creo que eso abre la situación de cómo está el tema de salud en el primer nivel de atención. O sea, es prácticamente una necesidad urgente, no por lo que haya sucedido hoy, pero es lamentable, pero esto ya es una situación que se ha venido señalando, donde habría que invertir mucho más en el primer nivel de atención. Hay postas médicas que realmente funcionan solamente en un horario, no funcionan las 24 horas, y pareciera que eso hubiera sido el hecho. Y eso, de alguna manera, no ha permitido de repente la atención oportuna que ha requerido el congresista, y ha ocurrido el desenlace que hoy lamentamos. Por eso yo creo que en el Congreso, lejos de poder estar generando confrontación, hagamos un esfuerzo por impulsar, digamos, que el primer nivel de atención en salud sean atendidos en cuanto a infraestructura, equipamiento, personal de salud que requiere, porque eso es lo que sucede con la población más sencilla, que no tienen a veces dónde recurrir y en algunos casos inclusive ni siquiera tienen una ambulancia que los pueda trasladar a otro centro de salud especializado y puedan recibir la atención oportuna. Es lo que ha sucedido, me imagino, de acuerdo al informe que se conoce.
Así es, congresista, y a raíz de este lamentable hecho, bueno, le comento que los parlamentarios que estamos entrevistando, el pronunciamiento de varios de ellos, de las diferentes bancadas de los diferentes grupos políticos, es eso. Se está coincidiendo en la necesidad de un consenso, de un diálogo que permita brindar mejores propuestas o nuevas propuestas para mejorar el sistema de salud, que también depende, obviamente, de los otros gobiernos, como gobierno regional, gobierno local y gobierno nacional, ¿no? Así es, y yo justo un tema que también estaba dentro de esa necesidad, yo saludo que en el crédito suplementario señalado por el Ministerio de Economía se ha considerado como el hospital de Palpa, que era un requerimiento que viene desde el año 2018, donde realmente la necesidad que se tiene no solamente es para cubrir a la población que está en la provincia de Palpa, sino también de compatriotas que vienen de las diferentes regiones, como el caso de Huancavelica, mismo Ayacucho, Apurímac. Entonces creo que se hace necesario impulsar y brindar todos los requerimientos que necesita nuestro servicio de salud para brindar no solamente a las personas del lugar, sino también otras que por la situación geográfica requieren recibir atención oportunamente. Y ese era un poco el llamado que usted hacía el día de ayer en esta sesión de la Comisión de Presupuesto, en la que usted ha participado, una sesión descentralizada, por cierto, donde se viene analizando el presupuesto para el año fiscal 2024, ¿verdad? Así es, como yo señalé en la Comisión de Presupuesto, que se haya incluido, digamos, el hospital de Palpa, que se haya incluido inclusive sobre la situación de los trabajadores CAS regular que también pedían su nombramiento, porque ellos, a pesar que han trabajado en el CAS COVID, como COVID, eran personal CAS regular y también requerían una situación de mejora. También lo mismo pasa hoy día con los trabajadores CAS de los centros penitenciarios, que a través de las denuncias y las quejas que he tenido en mi despacho, obviamente no se puede permitir todavía que haya trabajadores que estén percibiendo la suma de 1.000 soles mensual, que eso no les ayuda a cubrir las necesidades básicas que tiene una familia. Entonces, de razón, eso también sé que ha sido incluido en el presupuesto, y también el tema, digamos, del penal, el mega penal que se está construyendo en Santiago Ica, que ya se había iniciado y que muchos chiquillos inclusive no conocían, con una inversión ya de más de 100 millones utilizados y que se haya paralizado. Creo que obligaba al Ejecutivo nuevamente a retomar, y saludo que el Ministerio de Justicia haya tomado con responsabilidad para iniciar la continuidad y la culminación de esa mega obra como es el mega penal. 7 de la noche con 17 minutos, y como les informamos hace unos instantes, llegaron los restos del que en vida fue el congresista Hernando Guerra García. Esto llegó de Arequipa hasta el grupo aéreo número 8. En el lugar se realizó una liturgia con la presencia de familiares, también de una comitiva de congresistas encabezada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, y también, como dijimos, estuvo el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Vamos a transmitir cómo informó el canal del Congreso sobre esta llegada y la liturgia que se realizó en el lugar. Bien, amigos, a esta hora vamos con nuestra ventana informativa, porque nuestro compañero César Lescano continúa realizando esta cobertura desde el grupo aéreo número 8. Así es, te quiero comentar también, Maley, que también se encuentra el presidente del Congreso de la República, el doctor Alejandro Soto Reyes. Él está junto a la comitiva que el día de hoy recibirá al féretro con los restos de quien en vida fue el primer vicepresidente del Congreso, el doctor Hernando Guerra García. Quería comentarte también que en unos minutos va a poder ser partícipe de este acto para rendir los honores al doctor Hernando Guerra García. En este momento acaba de descender del avión la congresista Rosángela Barbarán. Ya podemos ver en imágenes que se estará también trasladando al féretro para poder recibirlo y recibir los honores respectivos. César, observamos, entendemos que la comitiva la lidera el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes. ¿Está en compañía de algunos otros congresistas? Sí, hay congresistas que son parte de la bancada de Fuerza Popular
y también hay integrantes del Consejo de Ministros que están justamente con el presidente del gabinete. Quería hacer mención que luego de poder recibir los honores acá en el Grupo Aéreo número 8, se trasladará al Campo Santo de La Molina. Luego de eso se realizará un velatorio de forma privada y como tú lo has indicado durante la transmisión, que el día domingo el Congreso de la República también le rendirá honores justamente en el hemiciclo. César, observamos ya, tenemos imágenes un poco alejadas, pero sí podemos divisar el féretro, ya que todo está preparándose para ser retirado justamente. Sí, justamente en este momento ya fue recibido por los familiares de quien en vida fue el presidente del Congreso, el vicepresidente del Congreso, doctor Hernando Guerra García, y justamente ya se va a iniciar los honores que se han preparado durante el desarrollo del día. Justamente escuchamos que la banda de músicos de las Fuerzas Armadas ya está interpretando una marcha fúnebre para el traslado justamente hacia la puerta principal del Grupo Aéreo número 8, donde se le rendirán los honores respectivos. Justamente en este momento vemos la presencia de el doctor Luis Galarreta, que también es parte justamente del partido político que él perteneció. También el excongresista Torres se encuentra, el congresista Alegría podemos observar también que se encuentra. Sí, justamente en este momento se está recibiendo los honores de quien fue el primer vicepresidente del Congreso de la República, el doctor Hernando Guerra García, quien, como hemos informado lamentablemente en la madrugada, falleció en Arequipa. Sí, efectivamente ya se encuentra el sacerdote para realizar este acto litúrgico y posterior a ello habrá un mensaje y vamos a escuchar Maeley. La comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Oremos. Dios, Padre omnipotente, nuestra fe confiesa que tu Hijo ha muerto y ha resucitado. Concede a tu siervo, nuestro primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García Campos, que ha participado ya de la muerte de Cristo, participar también en su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Oremos ahora con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, que nos hacen sentirnos hijos muy amados de Dios Padre y también nos hacen sentirnos hermanos los unos y los otros. Por eso decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Se invita a la familia y a las demás autoridades a acompañar en el desplazamiento del féretro. En este momento se ha invitado a la familia para que puedan ser parte del desplazamiento del féretro hasta la carroza fúnebre. Y observamos también que es acompañado por el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, también lo acompaña. César. Así es, y también la lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori, también está presente el día de hoy en este acto donde se le ha rendido honores a quien en vida fue el primer vicepresidente del Congreso de la República.
7 de la noche con 20 minutos, entonces era parte del acto litúrgico que se dio en el grupo aéreo número 8 cuando se han recibido los restos del que en vida fue el congresista Hernando Guerra García. Hay que decir que las honras fúnebres se darán cuenta el domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana. Justamente tenemos ya aquí la convocatoria. Dice: con motivo del sensible fallecimiento de don Hernando Guerra García Campos, congresista y primer vicepresidente del Congreso de la República, se invita a los familiares y parlamentarios, amigos, funcionarios y trabajadores del servicio y la organización parlamentaria a participar de las exequias que se celebrarán en su honor el domingo 1 de octubre del 2023 a partir de las 11 de la mañana en Palacio Legislativo del Congreso de la República. Lima, 29 de septiembre de 2023, Giovanni Forno Flores, oficial mayor. Entonces el Congreso de la República dará un homenaje al que en vida fue el congresista Hernando Guerra García este domingo 1 de octubre. 7 de la noche con 21 minutos, nosotros vamos a seguir emitiendo un poco el análisis y también las sentidas condolencias de los congresistas de las diversas bancadas. Vamos a ir con la congresista María Agüero. Es muy doloroso realmente la noticia con la que hemos amanecido hoy día, ¿no? Y simplemente nos queda compartir ese dolor con los seres más queridos de nuestro colega Nano García. Totalmente. Guerra García. Sí, congresista. Entonces, pero precisamente quizás ese fallecimiento nos tiene que hacer reflexionar por ese derecho número 1 que se llama vida, ese milagrito que se llama vida, que no sabemos cuándo no lo decidimos nosotros. Venimos a este mundo y no sabemos en qué momento nos vamos de él. Y finalmente no nos llevamos nada, más que lo vivido nada más. Entonces, precisamente en mi calidad como congresista titular de la Comisión de Vivienda y Construcción y también presidente, y que queremos hacer proyectos de trascendencia nacional, y como no va a ser trascendencia el defender la vida con este recurso que se llama agua potable, agua que sea de calidad. Y aquí en Arequipa tenemos 2 plantas de tratamiento del agua potable, una que garantiza la parte baja de Arequipa y otra que garantiza la parte alta. Hemos estado más temprano en la que garantiza la parte baja, que se llama planta de La Tomilla. Y ahora estamos en la planta que se llama Miguel de la Cuba, que garantiza la parte alta, que es la más moderna, dicho sea de paso, pero también estamos viendo que la población sigue creciendo y obviamente nadie podría vivir sin este líquido elemento de calidad, agua potable. Y hay proyectos que ya están en camino y dependen del Ministerio precisamente de Vivienda, y nos están haciendo entrega de dichos documentos para que no solamente la congresista María Agüero, sino que hay una característica de los 6 congresistas de la región Arequipa que trabajamos agendas trascendentes en conjunto, y lo vamos a tratar los 6 congresistas para que se apruebe de una vez o se resuelvan las trabas que hay precisamente en ese proyecto que ya está en camino, que se ha paralizado desde el mes de marzo, ¿no? Por un tema de pagos, pero que lo vamos a analizar con los demás congresistas para que con el ministerio se resuelva y este proyecto siga su proceso. Eso es el día de hoy, y pues siempre no el dolor que nos está acompañando, pero tenemos que seguir en esta semana de representación que ya la teníamos planificada. Así es, congresista. Lamentable tener que empezar esta entrevista con este tema esta noticia que nos ha conmocionado a la institución como tal, a todo el Congreso
de la República. Usted bien lo señalaba, el trabajo parlamentario continúa en esta semana de representación y los parlamentarios de las diferentes bancadas han venido haciendo un homenaje póstumo al primer vicepresidente del Parlamento, Hernando Guerra García, recordándolo y resaltando sus cualidades, no solo como político, sino también como persona. ¿Cómo lo va a recordar usted, congresista? Mira, yo había hecho un viaje el día miércoles precisamente porque teníamos una invitación de parte de la Embajada China por su aniversario, y ahí lo vimos, nos encontramos con el congresista Nano y su característica propia, ¿no? Un discurso que nos dio un mensaje, y justo de esperanza, de hacer las cosas con alegría. Esa era su característica, muy aparte de que seamos, de posiciones, si se quiere, hasta opuestas, ¿no? Pero había un tema ahí de respeto, y un respeto con una característica de alegría. Siempre había ese tema con él, ¿no? La alegría, el optimismo, la esperanza, y yo particularmente lo voy a recordar de esa manera. 7 de la noche con 26 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares. 19 horas 26 minutos. Advierten que los adolescentes que comen diariamente comida chatarra y pasan largas horas sentados frente a un dispositivo electrónico son más propensos a padecer enfermedades del corazón. Los males cardiovasculares son la segunda causa de muerte en el Perú, advirtió para el informativo Jael Fernández, médico cardiólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara. La probabilidad de la llegada del Niño Costero en el Perú con magnitud fuerte para el verano del 2024 aumentó a 35%. Advierten que un escenario de lluvias intensas producto del paso del fenómeno del Niño Costero podría dejar más de 7.000 personas damnificadas en Ancash. Al menos 11 viviendas fueron destruidas por un incendio urbano registrado en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui, ubicado en la ciudad loretana de Requena. Instan a los trabajadores y empleadores a contar con un plan de contingencia frente al anuncio de corte de agua potable en 22 distritos de Lima desde el 6 de octubre. El Perú podría convertirse en el primer productor mundial de cobre en los próximos 5 años, indicó el presidente ejecutivo de Southern Perú, Óscar González. Dan a conocer el cronograma de las salidas de la imagen del Señor de los Milagros por las calles de la capital para el mes de octubre. 7 de la noche, 28 minutos. La ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle, ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines. Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto. Radio Nacional te orienta. ¿Qué queremos los peruanos de un noticiero? Que nos diga la verdad, primero eso. Que muestren los distintos puntos de vista. Que no nos cuenten su opinión, que nos cuenten lo que pasó. En el informativo de Radio Nacional, estamos al servicio de todos los peruanos. Por eso, nos preocupamos por hacer periodismo serio y ofrecerte información confiable. Escucha nuestra primera edición con Michael Reyes y Ricardo Alba. Lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana, por Radio Nacional. En Tacna, Ciudad Heroica, escucha Nacional 99.9 FM. Nacional. Cuéntame algo bueno en Nacional.
Una dosis diaria de buenas noticias. Orgullo peruano. Delegación nacional triunfa en Encuentro Internacional de Paratletismo. Kenny Pacheco, Shirley Meléndez, Carlos Felipa y Diego Marín, integrantes del programa de apoyo al deportista y el programa Rumbo a Santiago 2023, fueron los paradeportistas peruanos que obtuvieron 5 medallas de oro en el primer Meeting Internacional de Paratletismo Cali 2023 realizado en Colombia. Inés Castillo gana medalla de plata en Perú Challenge 2023. La badmintonista nacional Inés Castillo logró la medalla de plata en el Perú Challenge 2023, que se desarrolló del 20 al 24 de septiembre en el Polideportivo 2 de La Videna y donde participaron más de 20 países. Castillo obtuvo el segundo lugar tras disputar la final de singles femenino ante la japonesa Kaoru Sugiyama, quien se llevó la presea dorada. Realizan jornada de limpieza frente al Museo de Sitio de Chanchán. Artesanos, vecinos y voluntarios del distrito de Huanchaco y zonas aledañas al complejo arqueológico Chanchán en la provincia de Trujillo, región La Libertad, realizaron una jornada de limpieza cerca al Museo de Sitio y de la Huaca Las Conchas como parte de las acciones para el cuidado y preservación del patrimonio. Con esta acción se logró recoger gran cantidad de basura doméstica, en su mayoría plásticos, como bolsas, botellas, empaques, entre otros. Cuéntame algo bueno en Nacional. Continuamos en Al Día con el Congreso. De la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Aquí en Radio Nacional los estamos acompañando Marco Manchego en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. Las honras fúnebres del excongresista Hernando Guerra García tendrán lugar en el Palacio Legislativo el domingo 1 de octubre a las 11 de la mañana. El legislador de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, falleció este viernes 29 de septiembre a los 60 años. Su inesperado deceso se produjo cuando estaba en la región Arequipa, sede de la Convención Minera Perú-Min 2023. Los restos del que en vida fue el congresista de la República, Hernando Guerra García, llegaron de Arequipa al grupo aéreo número 8. En el lugar se realizó una liturgia con la presencia de familiares del presidente del Congreso, Alejandro Soto, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, la lideresa del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, entre otros. 7 de la noche con 33 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso. Y bien, hay que decir que hace unos minutos los restos del ex primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García, llegaron a la base aérea número 8, ubicada en el distrito del Callao, donde fue recibido por un grupo de parlamentarios, autoridades del Poder Ejecutivo, familiares y simpatizantes de la agrupación política Fuerza Popular. El avión de la Fuerza Aérea Naval se ubicó hacia un costado del ingreso del grupo aéreo y se realizaron los honores fúnebres en su calidad de vicepresidente del Congreso. En la aeronave también llegó un grupo de parlamentarios quienes viajaron hasta la región Arequipa al conocer la noticia de su fallecimiento. Fue este grupo de congresistas quienes trasladaron el féretro para recibir los honores respectivos en presencia de la esposa del fallecido congresista Milagros Muñoz, quien estaba acompañado de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. 7 de la noche con 34 minutos. Tenemos una semblanza sobre Hernando Guerra García, que en paz descanse. Pasada la medianoche, desde Arequipa, falleció el congresista y primer vicepresidente del Congreso de la República, Hernando Guerra García, ciudad a la que llegó para clausurar un evento como parte de las actividades de su semana de representación. La información, que fue confirmada por la Policía Nacional, reportó que Guerra García sufrió una descompensación. Apenas tenía 60 años, cumplidos en mayo último. Nano, como también lo llamaban, tuvo una larga trayectoria como abogado, empresario, comunicador y político. A inicios de los 90, por ejemplo, trabajó en el diario El Peruano y luego se desempeñó como jefe de comunicaciones de la SUNAT. Ya en los 2000 se hizo conocido con el programa Somos Empresa, que se emitía por Latina Televisión. Es gracias a este trabajo que se le caracterizó por su promoción a los emprendimientos, siendo recordado hasta hoy
por varios gremios empresariales. En el ámbito político, Nano también fue de izquierdas. Militó en el Partido Socialista Revolucionario y hasta fue precandidato presidencial de Fuerza Social junto a Susana Villarán. En el 2016 postuló a la presidencia con Solidaridad Nacional, aunque al final ese partido declinó de esos comicios y retiró su candidatura. Para el 2020 participó como jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular y fue elegido congresista para el periodo 2021-2026, convirtiéndose en primer vicepresidente del Congreso el último 26 de julio, al integrar la lista ganadora liderada por Alejandro Soto. Guerra García estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue magíster en Administración de la Universidad ESAN. Nano será recordado como un legislador creyente en sus ideas, solvente, con una reconocida apertura al diálogo, pero sobre todo por su impulso de la economía a través del trabajo de los emprendedores del país. Descanse en paz, congresista Nano. 7 de la noche con 36 minutos. Usted está escuchando Al Día con el Congreso y vamos a ir, por supuesto, con alguna de las publicaciones en las redes sociales en nuestra siguiente secuencia. Congreso en redes. A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante, Perla. Muchas gracias, Danitza. Buenas noches. Vamos a empezar con las publicaciones en redes sociales. Hoy todas referidas al sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Empezamos con la publicación del presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, quien lamenta profundamente la pérdida del congresista y vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Su destacable vocación por el diálogo y servicio al país siempre serán recordados. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz, colega. Y acompaña a este mensaje una fotografía del desaparecido parlamentario. Desde la cuenta oficial del Congreso del Perú también se publica lo siguiente: desde la Oficialía Mayor del Congreso, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración y los servidores parlamentarios lamentamos el sensible fallecimiento del primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Dios lo tenga en su gloria. Y por supuesto, los diferentes integrantes de los grupos políticos, todas las bancadas han expresado también sus condolencias en distintos mensajes y publicaciones, no solo en el Twitter, Danitza, sino también en el Facebook. Tal es el caso del congresista David Jiménez, quien expresa lo siguiente: una gran tristeza, lamento profundamente la irreparable pérdida de mi buen amigo y vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y miembros del partido Fuerza Popular. Descanse en paz, querido amigo Nano. También tenemos las condolencias del parlamentario José Cueto a través de su mensaje en el Twitter. Lamento profundamente la pérdida de nuestro estimado colega Hernando Guerra García. Envío mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento. Descanse en paz. La parlamentaria Elizabeth Medina también lamenta el sensible fallecimiento del congresista Hernando Guerra García y extiende las condolencias a los familiares, seres queridos y parlamentarios de este bloque político. También hay publicaciones, Danitza, que se refieren al trabajo parlamentario, como la del titular del Parlamento, que ha informado que, cumpliendo con el compromiso asumido, se reunió hoy con el presidente de SEDAPAL, con el presidente de SUNAS y con la ministra de Vivienda, Ania Pérez de Cuellar. Solicité que mejoren la comunicación con la población y respeten estrictamente los plazos y su plan de contingencia. Seguimos trabajando. Hay que precisar, Danitza, que esta reunión se da en el marco de este anuncio por parte de SEDAPAL de un corte de agua este 6 de octubre en 22 distritos de Lima capital. También tenemos la publicación de la congresista Magali Ruiz, quien informa que visitó la olla común Los Geranios, ubicada en el asentamiento humano Las Palmeras del distrito La Esperanza,
Allí pudimos compartir, dice, un momento de diálogo junto a las valientes madres que pertenecen a este pequeño grupo social, parte de sus labores de representación en la región a la que representa La Libertad. Y hasta aquí, Congreso en Redes de Anitza. Regresamos contigo con más información. 7 de la noche con 40 minutos y vamos a seguir dando a conocer lo que han señalado los parlamentarios ante el súbito fallecimiento del congresista Hernando Guerra García. El congresista Wilson Soto lamentó profundamente el fallecimiento del congresista Guerra García, expresó el sentido pésames y deseos de fortaleza para sus seres queridos. Bien, y a esta hora vamos a conversar con el congresista de Acción Popular Wilson Soto Palacios. Obviamente que hemos amanecido con una triste noticia, penosa noticia, la desaparición física del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Hernando Guerra García. Congresista, sus impresiones, por favor. Muy buenos días al Radio del Congreso. En verdad lamento muy profundamente la partida de mi colega y primer vicepresidente del Parlamento, por lo cual extiendo mi sentido de pésame y deseo de fortaleza a su familia, a sus seres queridos, también a su bancada Fuerza Popular, que el congresista Nano Guerra, que descanse en paz. Bueno, con él nosotros en la Comisión de Constitución, bajo su presidencia, hemos aprobado varias iniciativas legislativas, siempre era una persona que buscaba el diálogo, que buscaba el consenso, así que tengo recuerdos. La última vez que conversé era con él en el último pleno que él estaba conduciendo, así que siempre tendremos los mejores recuerdos del congresista Nano Guerra García. Siempre también estaba apoyando a todos los emprendedores peruanos. ¿Qué es lo que considera usted va a marcar la vida sin Nano Guerra García? ¿Por qué debemos recordarlo, considera usted, congresista Wilson Soto? Bueno, siempre era una persona dialogante. En verdad que cuando yo era miembro titular en la Comisión de Constitución, siempre hemos conversado con él algunas cosas, no buscaba el diálogo, siempre era una persona dialogante, pero sobre todo, más allá de las cosas, él siempre estaba preocupado por todos los emprendedores peruanos. Un gran concertador, diría usted. Así es, definitivamente, ¿no? Es una gran pérdida en el Parlamento Nacional, sobre todo también una persona que siempre ha estado en los últimos tiempos, pues ahí presidiendo en la Comisión de Constitución, ¿no? Correcto. Muchas gracias, congresista Wilson Soto. En otro momento conversaremos ya de sus actividades que corresponden a la semana de representación. Gracias por atender al Congreso Radio en este día penoso, con la partida del primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Hernando Guerra García. Buenos días. 7 de la noche con 43 minutos y la parlamentaria de Renovación Popular, Gladys Echaíz, lamentó el fallecimiento del congresista Hernando Guerra García, expresó las condolencias a sus familiares y al partido Fuerza Popular. ¿Qué le puedo decir? Inesperada y lamentable noticia de lo que ha sucedido con el colega congresista Hernando García Guerra. Mis condolencias a su familia, al partido Fuerza Popular. 7 de la noche con 43 minutos y la congresista Echaíz también dijo que este lamentable hecho pone sobre la mesa el debate de la problemática del sistema de salud a nivel nacional. El tema pasa por una falta de atención o una no atención oportuna, consecuencia de la mala operación o de la inexistente atención que hay en la zona y que la distancia hacia el centro médico más cercano está a 4 horas cuando ya es imposible en algunos casos una atención médica, tal cual ha ocurrido con el congresista Guerra. Mire, eso nos pone, vuelvo a repetir, sobre la mesa una problemática nacional. ¿En qué situación se encuentran los habitantes de esta zona? De las zonas aledañas que de pronto están con la misma realidad.
lógico, expuestos a la muerte por falta de atención del Estado. Sin embargo, congresista, hace unos días teníamos a la Presidenta de la República en su discurso ante la ONU decir que tenemos la cobertura del 99% de peruanos con seguro de salud. Sin embargo, en atención primaria no se refleja eso. ¿Qué crítica hay de parte de los parlamentarios? Siempre hemos solicitado que se vea, que se atienda la necesidad de la atención primaria, pero siempre nos han hablado de la falta de recursos públicos. Las necesidades y carencias en el país son muchas, pero creo que la educación y la salud son prioritarias si queremos caminar hacia el desarrollo y atención de la salud de los ciudadanos y de la niñez en general. ¿Cómo será recordado Hernando Guerra García aquí en el Parlamento? Como un congresista luchador, comprometido con su trabajo y con las necesidades del pueblo. 7 de la noche con 45 minutos. Ahora vamos a escuchar al congresista Alex Paredes del Bloque Magisterial de Concertación Nacional, quien expresó sus condolencias a la familia y amigos del fallecido primer vicepresidente del Congreso, Hernando Guerra García. Señaló que al margen de las diferencias políticas es una irreparable pérdida para el Parlamento Nacional. Sí, efectivamente, para nosotros, que somos del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, sabemos que es este dolor. Nosotros ya lo pasamos a inicios del primer periodo legislativo. Perdimos a un compañero maestro que llegó seguramente con las mismas expectativas que Hernando Nano Guerra García, es decir, trabajar desde el Congreso en beneficio de la población. En ese sentido, yo quiero manifestar nuestras condolencias a nombre del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial de Concertación Nacional, a toda la familia, pero también al partido político Fuerza Popular, por esta irreparable pérdida. Y no es que no esté presente para decirlo, pero los que hemos tenido el privilegio de conocerlo a Nano, sabemos de sus cualidades personales, políticas, al margen de que sean discrepantes, pero es algo que hemos podido vivenciar hasta el último pleno que hemos tenido, acercándonos ahí a saludar, y cuando tenía la oportunidad de conducir él, acercarnos a pedir se agende un proyecto de ley, que es lo que normalmente hacemos nosotros. Así que creo que institucionalmente, siendo él nuestra autoridad, primer vicepresidente, hay una pérdida irreparable para el Congreso de la República. Siete de la noche con 48 minutos y como todos los viernes vamos con nuestra secuencia en quechua. Esta vez vamos a hablar sobre las funciones de la Comisión de Constitución. Kamachi kama hatun wasipa waira wasinmi wakirichimun. Kamachi kama hatun wasimanta yachasun. Sutichasqa willakuyninta. Allillanchu wayqipanaykuna. Kunanmi yachasunchis mama qillqamanta, hinallataq imayna ruwana qillqamantawan kamachisqakunamanta. Mama qillqamanta, hinallataq imayna ruwana qillqamantawan kamachisqakunaqa suyu umalliq kamachiykuna urqumusqantan usqaylla ñawinchanku. Kamachiqkuna qatipay mama qillqaq rimasqanta hunt'aspa. Kaykunaqa suyu umalliqpa kamachiyninkunan usqay kamachiykunapiwan. Kaywanmi musuq kamachiykuna sut'inchasqa chiqaq puni mama qillqaq kamachisqanman hina kawsarinanpaq. Lliw mama suyupi kamachiq wasikunaqa kaymanmi hap'ipakunanku, kasqankama kallpayuq kamachiq hatun wasikuna kanankupaq. Llaqtaq kamachiyninwan sumaq kasunakuypi tiyanapaq. Mama qillqamanta hinallataq imayna ruwana qillqamantawan kamachisqakunaqa tapukuykunatan kutichinku, yachasqankuman hina. Chaymantapas yuyaykusqa kamachiykunatan paqarimunanpaq t'aqwispa ñawinchanku. Kamachiykamaq wasiq kamachiyninkunatapas.
kamayan kamachi kama hatun wasimanta yachasun willakuy. Keitan pakarichimurkan kamachi kama hatun wasipi willakuykuna mas t'ariq wasi. 7 de la noche con 50 minutos y en la víspera la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo pidió al Ministerio de Salud que en la reglamentación de la norma para niños con cáncer se añada un incentivo económico para las madres de menores que padecen de esta enfermedad y puedan aminorar sus gastos. Las declaraciones fueron vertidas a Congreso Radio en el evento por el mes de la sensibilización del cáncer infantil. Escuchemos la entrevista de nuestro compañero Víctor Incio. Nosotros hemos hecho primero una mesa de trabajo como Comisión Mujer y Familia. Han estado presentes del Ministerio de Salud, el representante del ministro, ha estado el CIS, ha estado presente también el INEI, han estado presentes todos los organismos que realmente tienen la responsabilidad de poder velar por esta población. Nosotros creemos que los niños con cáncer necesitan ser atendidos por el Estado. Las madres dejan de trabajar por atender a los bebés y no tienen ni siquiera para comprar más medicinas y el gobierno no les da. Entonces, claro, cuando tú ves una exposición de todos los organismos, todos sacan cuadros impresionantes, pero la verdad es otra. Y hoy las madres tuvieron oportunidad de hablar, que es lo que más me interesaba, que el pueblo mismo hable y que estas entidades puedan escuchar el dolor de ellas, porque no solamente ven a sus hijos partir. Ya en otros países ya no hay, los niños con cáncer se sanan. Aquí en el Perú no, aquí en el Perú casi la mitad muere. Y eso solamente por falta de atención, y eso no está bien. Tenemos como Estado que realmente ayudarlos a caminar esta jornada de esperanza. Ellos están pidiendo que se modifique la reglamentación de una norma que fue aprobada. Sí, hay una ley que ya fue aprobada y solamente falta regular un poquito de la norma, de la ley, y es que las madres puedan recibir como un bono para que puedan sostenerse, pero un bono pues significativo, o sea, nadie, entonces esa ayudita queremos que solamente puedan arreglar, ya solamente es eso, así que le hemos pedido al Ministerio de Salud que nos ayude a reglamentar ese puntito para que los niños puedan tener más tranquilidad en este tiempo de dolor. Y por parte del Congreso, ¿están que piden repente un mayor presupuesto para este tipo de enfermedades? Sí, nosotros hemos prometido a todas estas asociaciones de hijos con cáncer que vamos a apoyarlos y vamos a buscar más diálogo con el Ministerio de Salud para que ellos pronto le puedan dar solución y se pueda ya reglamentar la ley y ellos puedan ser beneficiados. 7 de la noche con 52 minutos vamos a conocer la agenda programada para los próximos días en el Congreso de la República. La información, como siempre, nos la trae nuestro compañero Josman Valverde. Hola Danitza, buenas noches, ¿cómo estás? Así es momento de conocer cuál es la agenda de actividades para este fin de semana y también para el lunes. Como sabemos, en medio de esta noticia que ha ocurrido en las últimas horas, de todas maneras acá tenemos actividades este fin de semana relacionadas precisamente a las exequias en honor al fallecido congresista Hernando Guerra García, primer vicepresidente además del Parlamento. Ya se conoce entonces el detallado de las actividades. Son, por ejemplo, que con motivo de este fallecimiento se van a desarrollar entonces, Danitza, estas exequias el domingo 1 de octubre, a partir de las 11 de la mañana. Esto va a ser en el Palacio Legislativo, aquí en el Congreso de la República. Se han dispuesto ya algunas acciones también para esta ceremonia que se va a desarrollar aquí en el Palacio Legislativo, pero serán a las 11 de la mañana, este domingo 1 de octubre. Y ya en otras actividades previstas para el día lunes, vamos a conocer cuáles son estas. Se van a iniciar los trabajos a las 8:30 de la mañana con una sesión reservada de la Comisión de Inteligencia. A las 9 de la mañana va a sesionar la Comisión de Fiscalización y tiene previsto recibir al ministro del Interior, Vicente Romero, para que dé cuenta de su plan estratégico institucional al 2026 y su implementación a la fecha. También tendremos un evento a las 9 de la mañana, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Desafíos para la Democracia y la Autonomía de los Estados. Esto está impulsado por el despacho del congresista Alejandro Muñante y va a ser en el Auditorio Alberto Andrade Carmona.
y tendremos también ese mismo día, el lunes, de acuerdo a las actividades previas que ya se encuentran publicadas en el portal institucional, una exposición fotográfica sobre el Día Mundial de los Animales de Granja que va a desarrollar el despacho de la congresista Sigrid Bazán en la sala Francisco Javier de Luna Pizarro. Son estas las actividades que podemos dar a conocer por el momento, Danitza, para este domingo y para el inicio ya de la próxima semana, y además en el cual se inicia un nuevo mes de trabajo aquí en el Congreso de la República. Volvemos contigo, estudios. Adelante y buenas noches. Muchas gracias, Josman Valverde. Eran las informaciones de las actividades próximas que se realizarán en el Congreso de la República. Nosotros ya nos despedimos, hemos llegado al final del programa. Queremos agradecerle como siempre a todos ustedes por estar en la sintonía. El agradecimiento es a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Hay que decir que acá en Nacional nos han acompañado Marco Manchego en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por YouTube, y en la unidad móvil Linorio Arevalo, que como ustedes saben siempre envía saludos para Tarapoto. En la conducción las ha acompañado Danitza Palomino. Nosotros nos reencontramos con todas las noticias del Parlamento Nacional el lunes a las 7 de la noche. Que tengan buenas noches.